Bueno, tenemos con nosotros al doctor Isidro Sánchez Grima. Vamos a hablar de mundo natural. El doctor es traumatólogo, es especialista en medicina biológica y lo que se dice ahora, porque ahora todo lo que no se dice en inglés parece que no se diga. Porque resulta que parece que en España ahora todos hablamos inglés. Cosa bastante idiota, porque en España hablamos mal, cada vez peor, pero seguimos hablando español. Yo no conozco a ningún español que hable inglés con otro español, no, yo tampoco. Salvo que sea muy gilí o que esté borracho. Y entonces vamos a probar, a ver, tal, pues tú estudiaste aquí, pues yo, pues why, no sé qué, yes, no, o bien para disimular, para que no te entienda el camarero, que seguro que ha trabajado en Londres, sabe más inglés que tú y capta todo. Pero en fin, pero vamos a hablar de algo, doctor. Buenos días. Muy buenos días, Federico. Que es algo muy sencillo. Curcusan, que ya sabemos que suena a cúrcuma, pero que es un analgésico y antiinflamatorio. Vamos a ver qué es el proceso de la inflamación y el del dolor, que no son exactamente lo mismo, aunque estén conectados. Están conectados, sí. Y a ver. Cualquier enfermedad pasa por un problema de acidosis. O sea, nuestro cuerpo es alcalino. Estoy hablando en general, ¿vale? Y si tenemos un problema de acidez en el sistema linfático, eso es proclive a la inflamación, ¿de acuerdo? Aumentan unas sustancias que son las prostaglandinas E2, que son proinflamatorias y produce la inflamación, mal funcionamiento de las membranas, mal funcionamiento de los nervios, de la circulación, de los órganos, etcétera. Y además la parte psicológica, que siempre se ve afectada cuando algo físico no va. Exacto, el dolor... Que a veces es casi peor, o por lo menos multiplica el efecto, digamos, de algo que no funciona, sí, que es que encima te sientes peor. Te sientes mucho peor e impotente. Claro. Y amargura, porque esto es importante. Los pacientes crónicos que yo suelo recibir son personas que están un poco ya amargados, sin ánimo, sin ganas. A la depresión, al abandono. A la mala reactividad, sí, al no llevarse bien con la gente, les sienta mala digestión. ¿Dolores inespecíficos, puede ser? El dolor inespecífico significaría que la mayoría de las veces es o un inicio de un proceso inflamatorio en el intestino, sobre todo el aparato digestivo o pulmonar, y sobre todo un tema emocional, porque contra la emoción no podemos disparar. Es como disparar contra una música, no podemos. Por lo tanto, el cuerpo reacciona de una manera inespecífica y provoca precisamente ese tipo de reacciones inflamatorias que no salen en los análisis, pero que la persona no se encuentra bien. Para estas inflamaciones es muy importante, sobre todo iniciar, de lo que son iniciales, o incluso crónicas, la cúrcuma, esa especia tan importante en la medicina ayurvédica, que se emplea mucho en la India, en toda la zona de países cálidos, en el curry. Donde, por cierto, con el calor, antes hablamos de Cuba, que tiene otras inflamaciones, ¿no?, las políticas, pero en general el calor siempre multiplica los efectos inflamatorios. Claro, porque es una vasodilatación. Claro, entonces, naturalmente, hay que tener elementos naturales, porque además son civilizaciones antiquísimas, sí, que tenían que recurrir, siempre decimos, la farmacopea de la naturaleza. Todo, sí, está ahí. Ahora, el problema es encontrarlo y usarlo bien. Claro, porque por ejemplo la cúrcuma se ha estudiado ya que es un gran antiinflamatorio, un antioxidante para el envejecimiento, un antirreumático e incluso es muy importante para la diabetes, incluso para lesiones tumorales. Es decir, se está ya en Houston, en Texas, en la zona de la clínica Anderson, están estudiando la curcumina, que es el polifenol que está dentro de ese pigmento amarillo, que es el que usamos en la mostaza. Ese color amarillo, eso es cúrcuma. La mostaza Heinz, por ejemplo. Sí. Pues, tan buena, buenísima la mostaza, ¿verdad? Con todo, de verdad. Sí, mira, yo nunca he entendido que de Teresa Heinz, salía un imbécil como Kerry, que es el marido de Teresa Heinz, de ese ketchup y esa mostaza. ¿No lo comería? No todo el mundo toma mostaza. A lo mejor, claro, es que, como era segundo matrimonio, a lo mejor es eso, porque Kerry sigue siendo un bobo de baba. Todos, con grano, sin grano. O sea, que ese amarillo de la mostaza es cúrcuma. Es la cúrcuma, la curcumina, que es el punto que actúa como antiinflamatorio, pero tiene que, como se absorbe muy mal en el intestino delgado y encima lo poquito que se absorbe se elimina por las bilis, por lo tanto es muy difícil de tener esa por acción. Eso no engorda la mostaza, porque no lo digieres, lo echas. Entonces, ¿qué se suele hacer? Que se ha estudiado que si lo unimos con pimienta negra aumenta 2000 veces la absorción.
Entonces sí sí se absorbe. Claro, por eso se mezcla en el curry también. Hay que cocinar con pimienta negra y cúrcuma. Pimienta negra y cúrcuma, entonces sí tenemos ese efecto. O sea, hay que conseguir ya, digamos, la alquimia de las dosis, etcétera. Eso, la palabra alquimia es muy interesante, ¿vale? Pero lo que pasa es, claro, la cantidad de concentración que hay en el curry normal o en la cúrcuma normal es muy poquita. Casi son de 3 gramos por kilo, ¿no? Entonces es muy poquito. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Intentar compactarlo, o sea, hacerlo más concentrado y que sea de una manera que se pueda absorber de una manera microsomal, es decir, que sea con micronódulos que se van disolviendo en el intestino poco a poco y se absorben directamente. Sí, porque si no se elimina todo y fuera. Y entonces no hay además efecto. Me imagino que nos evitamos ese sabor tan característico que a mucha gente desagrada, de la cúrcuma, del curry, etcétera. No estamos acostumbrados. Bueno, es un sabor ajeno a nuestra cultura, claro, como todo, pero cuando llegas a América, a Cuzco, y de pronto ves que huele a maíz. Y entonces te das cuenta de que toda la vida has olido a trigo. Claro. Dice que aquí huele raro, aquí huele a polvo. No. Es que el polvillo, es que huele... Tú estás acostumbrado al pan de trigo. Y de pronto el maíz, sobre todo el maíz allí, que es un maíz de altura y es un maíz muy poderoso... Claro. Pues te resulta imposible, o sea, te cuesta respirar, porque hay algo en tu cuerpo que lo rechaza. Totalmente. Pues en esto lo que hacemos es que aumentamos hasta 15 veces la concentración de ese efecto antiinflamatorio y antienvejecimiento de la cúrcuma natural. Es decir, aumentamos muchísimo la absorción. Entonces es un gran antiinflamatorio que cada vez se emplea más, sobre todo en procesos del aparato locomotor, artritis, artrosis, problemas de tendones, etcétera. Incluso a nivel mental mejora los signos a nivel cognitivo y, por supuesto, un gran antitumoral, como se está estudiando ya, como he dicho, en las grandes clínicas antitumorales. Pues se llama Curcusan. Efectivamente, contribuye a la salud articular, digestiva, cerebral y cardiovascular, y como ha dicho el doctor, es un potente antiinflamatorio y antioxidante. Lo encontramos en Mundo Natural, en este número de teléfono, el 91 446 0000, repito, 91 446 0000, y en la página web de Mundo Natural. Y recuerdo además que el doctor pasa consulta en Pensamiento en la calle 27. Pensamiento, como el que piensa, y 27 como la generación, pues, aquí en Madrid, pero hay que pedir cita, eso pedir la vez, como se decía antes, en el 91 579 49 35, 91 579 49 35. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Vamos a hacer una pausa brevísima y vamos a hablar con el doctor de la Morena, de la ELA. Antes hablaba precisamente con este hombre que me ha dejado atónito, con Eduardo Jauregui, de ese invento de cómo con el iris se puede manejar un ordenador, que para las personas que tienen atrofias graves, discapacidades que además van en aumento, tetraplegia, o sea, el cambio que eso puede suponer en la vida de esa persona y de su familia es absolutamente extraordinario. Y además que esté al alcance de una familia que no dependa de ir al hospital que le den la vez, sino que pueda comprar un producto, aplicar un software y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y que la niña de 7 años que estaba muda, con la que nunca se habían podido relacionar, porque como decía, cada pregunta tenía que llevar la respuesta, resulta que de pronto está hablando, escribiendo y encima aprendiendo inglés. O sea, tremendo, pronto cantará. Fantástico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.